Veamos ahora las operaciones proposicionales. La idea es la siguiente, las operaciones proposicionales. Si yo tengo eh, proposiciones compuestas de las cuales conozco los valores de verdad de las proposiciones simples, se trata de determinar el valor de verdad de la proposición resultante. Para ello lo que podemos hacer es utilizar algo que se llama tablas de valores de verdad, que es lo que escribí acá. Eh, en las cuales se contemplan todas las posibilidades o todos los posibles valores de verdad que pueden tener las proposiciones simples. Acá escribí dos, las vamos a ir modificando para ir haciendo o sea, las tablas de verdad de todas las proposiciones, de todas las proposiciones compuestas con los conectivos lógicos que vimos en el video anterior. Vamos a hacer la primera porque es muy simple. Les dije en el video anterior que la negación se puede aplicar a una sola proposición, o se aplica habitualmente a una sola proposición, y lo vamos a ver de esa forma. Entonces, pensemos, ¿qué pasa si la proposición P es verdadera? Al negarla, eso lo hablamos en el video anterior, vamos a obtener que su negación, no P, es falsa. Como hoy nos había pasado, en el video anterior vimos la proposición P era 10 es un número par. ¿Está bien? Si yo la niego, no es cierto que 10 es un número par, bueno, esa proposición ahora, su negación pasa a ser falsa. Bueno, lo mismo nos pasaría si la proposición fuese falsa, como nos pasaba con la proposición Q que vimos en el video anterior. La proposición Q decía 10 es múltiplo de 3. ¿Sí? Si yo digo, no es cierto que 10 es múltiplo de 3, bueno, 10 es múltiplo de 3, es falso. Ahora, al negarla, esa proposición, la negación es verdadera. Entonces voy a completar acá que la negación de una proposición falsa ahora es verdadera. ¿Se entiende la idea? Lo que vamos haciendo es eso, ir conociendo el valor de verdad de la nueva proposición. ¿Está bien? Ahora, para la conjunción, habíamos dicho que la conjunción en el lenguaje coloquial es y decíamos, la armábamos con dos proposiciones simultáneamente, tienen que cumplir el mismo valor de verdad. Entonces, ¿cuál es la idea de la conjunción? Yo acá puse todas las posibilidades. Fíjense que como tengo dos proposiciones, ahora mi tabla tiene 4 filas. ¿Por qué? Si yo tengo dos proposiciones, pueden ser ambas verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o ambas falsas. Ahora hay algo que no comenté en los videos anteriores. Cuando nosotros hablemos de lógica clásica o lógica proposicional, que es el tema que estamos viendo, las proposiciones se consideran solamente dos valores de verdad. O son verdaderas o son falsas. Después, cuando avancen en la carrera, van a trabajar otro tipo de lógicas en las cuales el campo no es tan cerrado. No es todo verdadero o falso, sino que admiten matices. Pero por ahora, para esta circunstancia, vamos a considerar solamente esos dos valores de verdad. O son verdaderas o son falsas. Bueno, consideremos que, dijimos, la conjunción era el lenguaje coloquial y, ¿no? ¿Qué pasa si dos proposiciones que yo tengo ligadas con i son verdaderas? Por ejemplo, 10 es un número par y es múltiplo de 5. Son dos proposiciones, las dos son verdaderas porque 10 es par y 10 es múltiplo de 5, entonces el resultado, la proposición compuesta que se forma, es verdadera. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa si una de las dos no es verdadera? Supongamos, 10 es un número par y es múltiplo de 3. 10 es par, pero no es múltiplo de 3. Entonces, toda esa frase conectada con i, con una conjunción, pasa a ser en su totalidad falsa. Para que en la conjunción, una proposición compuesta con conjunción sea verdadera, las dos proposiciones que la componen tienen que ser verdaderas sí o sí. Por lo tanto, acá vamos a considerar falso. En el sentido contrario, si la primera es verdadera y la segunda falsa, nos pasa lo mismo. La proposición compuesta es falsa, y si son ambas falsas, obviamente va a ser falsa la proposición compuesta. ¿Está bien? Entonces, de esta forma tenemos la tabla de verdad de la negación, la tabla de verdad de la conjunción. Todas estas tablas y todo lo que dijimos en los videos anteriores lo tienen en la bibliografía. Ahí les dejo el link acá abajo, que pueden acceder, descargarla, verla online. Eso ya se lo había mencionado, creo que en el video introductorio. Y para que lo puedan ir siguiendo y puedan tener en el papel o en la computadora, en el celular, donde ustedes lo vean, lo que yo estoy diciendo con el lenguaje preciso y formal
de una bibliografía específica. Bueno, ya armamos de la negación, ya armamos la de la conjunción, vamos a armar la tabla de verdad ahora de la disyunción. Esta voy a borrar. Bueno, la disyunción, vamos a hacer algunas correcciones, porque esto no nos va a cambiar. La disyunción la vamos a hacer con dos proposiciones, así que vamos a cambiar ahí, y vamos a cambiar acá. Disyunción dijimos que eran P o Q en el sentido no excluyente, es decir, pueden suceder ambas proposiciones en simultáneo. Eso ya lo hablamos, o sea que si ambas son verdaderas, yo digo, por ejemplo, 10 es un número par o 10 es múltiplo de 5, las dos proposiciones son verdaderas, o sea que la proposición compuesta es verdadera. Vamos a considerar entonces que en una disyunción, si ambas proposiciones simples son verdaderas, la compuesta también. Ahora, ¿qué pasa si una de las dos es verdadera y la otra es falsa? ¿Sí? ¿En esta situación o en esta? En tal caso, si una de las dos es verdadera y la otra es falsa, como una de las dos se cumple, como hoy volvamos al ejemplo, ¿no? que vimos. 10 es un número par o es múltiplo de 3. Bueno, 10 es un número par, es verdadero, y que 10 es múltiplo de 3 es falso. Pero en la proposición compuesta, todo eso resulta verdadero, porque una de las dos está cumpliendo. ¿Está bien? Entonces, en estos dos casos, tanto que si en la primera o la segunda, si una de las dos proposiciones simples es verdadera, en ambos casos voy a tener que la proposición compuesta es verdadera. Y ahora sí nos encontramos con la situación de que son ambas falsas, obviamente vamos a tener una proposición falsa. Como por ejemplo, 10 es múltiplo de 3 y 10 es múltiplo de 7. Ninguna de las dos es verdadera, la proposición compuesta es falsa. Bueno, veamos ahora qué sucede con la implicación. Bueno, con la implicación voy a tener P entonces Q. Y la idea es la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo en una implicación el antecedente verdadero y el consecuente falso? Dijimos que la implicación en lenguaje coloquial lo debemos interpretar como entonces. O sea, si sucede P, entonces Q. Por ejemplo, con los casos que teníamos hoy del número 10, podemos decir 10 es un número par, entonces es múltiplo de 2. ¿Está bien? Ambas proposiciones son verdaderas, de hecho hasta que significan lo mismo, que sea par a que sea múltiplo de 2. ¿Qué pasa en esa situación? Que 10 sea par y además múltiplo de 2. Bueno, entonces la implicación es una frase totalmente verdadera, vamos a considerarla verdadera. Ahora, ¿qué pasaría si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? Por ejemplo, 10 es un número par, entonces es múltiplo de 3. Toda esa frase es falsa. No tiene ningún sentido. El antecedente falso, obtener una consecuencia, perdón, por antecedente verdadero, obtener una consecuencia falsa. Entonces estamos ante un caso falso. Ahora, los próximos dos son un poco complicados de entender. ¿Qué pasaría si yo tengo en una aplicación un antecedente falso y un consecuente verdadero, o ambas proposiciones son falsas? Lo que tengo que entender es qué información me puede dar la implicación, qué información me da el antecedente para el consecuente. ¿Qué pasa si yo tengo el antecedente falso, por ejemplo, 10 es múltiplo de 3, entonces es par? ¿Cómo es esa proposición en general? Y la deducción o la implicación no puedo decir que es falsa, porque estoy haciendo un razonamiento, algo que podría tener sentido. Entonces la tengo que considerar verdadera. Y lo mismo sucede si ambas son falsas. Si yo digo, por ejemplo, 10 es múltiplo de 3, entonces 10 es múltiplo de 7, las dos proposiciones simples son falsas, pero en la proposición compuesta no puedo decir que sea falsa, la tengo que considerar verdadera.
De esta manera tenemos la tabla de la implicación. Veamos ahora la tabla de la doble implicación. En la doble implicación tenemos que considerar que tenemos, que vemos, ¿no? En la doble implicación me falta acá. Y acá también. Bueno, veamos que la tabla de la doble implicación nosotros la entendemos como dos tablas al mismo tiempo, simultáneamente, de la implicación. O sea, yo tengo que pensar, como la implicación es doble, P entonces Q y Q entonces P simultáneamente. Eso significa ese bicondicional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la implicación si yo tenía antecedente verdadero, consecuente verdadero? En la tabla anterior, toda la proposición compuesta era verdadera. Y si la leo en el sentido contrario, verdadero, falso, perdón, verdadero, verdadero, también es verdadera. Entonces la doble implicación, si ambas proposiciones son verdaderas, la doble implicación también lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso? Vimos nosotros que en este sentido, en la tabla anterior en la que borré, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación era falsa. Y esto se va a cumplir en el doble sentido también. Acá tengo antecedente verdadero, consecuente falso, entonces tengo que considerar que la doble implicación también es falsa. Ahora, dijimos en la tabla anterior, antecedente falso, consecuente verdadero, la implicación era verdadera. Pero como estoy en doble implicación, la tengo que poder leer en los dos sentidos. Es decir, si el antecedente, acá tengo antecedente falso, consecuente verdadero, la implicación es verdadera. Pero la implicación que va para el otro lado, verdadero o falso, me pasa lo mismo que en la fila anterior. Es decir, tengo antecedente verdadero, consecuente falso, en la doble va a ser falso. ¿Está bien? Y si ambas son falsas, si la leo con la tabla de la implicación, tanto en un sentido como en el otro, me va a quedar verdadera. ¿Está bien? Bueno, por último, vamos a ver la diferencia simétrica. La diferencia simétrica tiene otro símbolo. La B corta con la rayita abajo. ¿Qué pasa en la diferencia simétrica? Nosotros habíamos hablado del O excluyente. Es decir, que eran cuando dos proposiciones no podían ser simultáneamente verdaderas. Por ejemplo, hoy es lunes o martes. ¿Está bien? Puede suceder una de las dos, o puede ser que sea miércoles y ambas sean falsas, pero no pueden ser las dos verdaderas simultáneamente. Entonces, si yo estoy considerando una diferencia simétrica y tengo dos proposiciones verdaderas simultáneamente, acá voy a tener una proposición compuesta falsa. ¿Está bien? Ahora, en el siguiente caso, si yo tengo una de las dos verdaderas, este es lo que estoy diciendo, ¿no? Una de las dos verdaderas y la otra falsa, bueno, la diferencia simétrica va a ser verdadera. Tanto en este caso como en el otro. Ahora, ¿qué pasa si son ambas falsas? Y bueno, voy a tener una diferencia simétrica. La composición va a ser falsa. Por ejemplo, si yo digo, la proposición P es, hoy es lunes, la Q hoy es martes, y son ambas falsas porque es miércoles, entonces la frase hoy es lunes o martes es falsa. Bueno, de esta manera dimos un pequeño recorrido por todas las tablas de verdad, componiendo de una en el caso de la negación, hasta dos proposiciones simples. Utilizamos para todos los conectivos lógicos que vamos a utilizar. En la próxima clase nosotros vamos a hacer tablas de verdad, vamos a dedicarnos a hacer tablas de verdad un poco más elaboradas, con mayor profundidad, y por ahí de hasta 3 proposiciones, con más conectivos, más compuestas, y vamos a ver algunas propiedades, algunas leyes lógicas, y vamos a seguir hablando un poco sobre este tema. Bueno, les dejo acá abajo las indicaciones del trabajo que van a tener que hacer para esta clase. Les vuelvo a repetir, el material lo tienen indicado ahí abajo también, y si no van a la parte de sitios, y ahí está, se pueden descargar o ver online todo el material. Y la parte práctica, los ejercicios, son para ustedes. De algunos van a tener la respuesta y de otros no. Son ejercicios de clase, no me lo tienen que entregar. La idea es que
esa parte práctica ustedes la hagan solos y me consulten las dudas que tengan a través del foro. Está todo indicado acá abajo, así que bueno, el próximo lunes les subo el video de la próxima clase. Éxitos haciendo los ejercicios y los leo en los foros.